Hola, soy Guillermo Charles Mengión y voy a presentar una serie de reflexiones que nos van a permitir contextualizar nuestra profesión más relacionada con lo creativo y con las resoluciones técnicas en un marco administrativo y jurídico que es donde diariamente desarrollamos nuestras tareas. Para eso es necesario conocer la organización propias de nuestros poderes judiciales y cuál es el rol que nuestra actividad cumple dentro de esa organización. También vamos a analizar cuál es nuestra posición frente al comitente estatal y frente a la sociedad. Y por último vamos a analizar o a pensar sobre la apropiación del espacio público y del espacio público judicial más específicamente. La arquitectura judicial es en esencia arquitectura pública, en las distintas acepciones de la expresión. Es arquitectura pública porque es arquitectura estatal, produce edificios de propiedad estatal o administrados por el Estado, donde se desarrollan actividades propias de la administración de los estados nacionales, provinciales o municipales. Pero también es arquitectura pública en el sentido más amplio del concepto, es el de producir espacios que pretenden satisfacer necesidades del cuerpo social en su conjunto. En este sentido son edificios públicos aquellos donde se desarrollan actividades sociales, culturales, deportivas, etc., construidos o administrados con fondos estatales o no. Este concepto más amplio define la arquitectura pública en contraposición a la arquitectura doméstica, como aquella que persigue una utilidad general, colectiva. Las sedes de las oficinas de gobierno, ministerios, secretarías y distintas dependencias administrativas de los poderes ejecutivos, también las sedes de los poderes legislativos, anexos y oficinas dependientes, constituyen la infraestructura necesaria para que la burocracia estatal desarrolle su actividad. Estas actividades suelen estar regidas por leyes, reglamentos o protocolos que las regulan en su dotación de personal, jerarquía, procedimientos, etc. La mayoría de las actividades suelen ser muy específicas y sin perjuicio del crecimiento vegetativo o de los adelantos en materia de información o comunicación, su naturaleza se mantiene constante a lo largo del tiempo. Asimismo, con excepción de las actividades colectivas como reuniones, debates, plenarios o en salones de actos, las características de los procesos de la administración pública no suelen requerir de una infraestructura distinta a la meramente administrativa. Dependiendo de las distintas formas en que los estados se organizan y del nivel de intervención que la administración pública tiene en las distintas actividades humanas, hay edificios públicos que albergan otras actividades asumidas por el Estado como la educación pública, la salud pública, la seguridad, la promoción de la cultura, de la industria, del agro, etc. Estas actividades, muy diversas, requieren de espacios más propios, que a su vez requieren de un estudio específico y especializado de los procesos que allí se desarrollan. El edificio judicial respondería a ambas premisas. Por un lado es un edificio estatal porque alberga actividades propias de la burocracia estatal, pero también es un edificio público que debe dar respuesta a las necesidades de la comunidad que lo utiliza de varias formas, según sea el rol que le toca interpretar en los procesos que en él se desarrollan. La actividad judicial se caracteriza por requerir que sus espacios se organicen de una manera específica. Salas de audiencia, mesas de entrada, alcaidías, son usos muy determinados y distintos a otros usos de la administración pública. La actividad judicial tiene también la característica de estar regida por normas de procedimiento muy estrictas, que determinan no solo los pasos procesales para cada trámite que se lleven a cabo, sino también determina quién lo realiza, con cuánto personal cuenta para hacerlo, en qué tiempo debe realizarlo. Estas reglas estrictas cambian con el tiempo y en algunos casos en forma radical, lo que determina la necesidad de contar con espacios flexibles que puedan adaptarse a esos cambios normativos. Tiene también la complejidad de ser el Poder Judicial uno de los poderes del Estado, por lo que cuenta con la burocracia administrativa que se requiere para la planificación y ejecución presupuestaria. El poder está distribuido en distintos organismos administrativos y jurisdiccionales. En algunos casos la misma autoridad judicial ejerce la administración y en otros la delega en áreas complementarias sin perder la capacidad decisoria. El poder es más horizontal que en otras áreas públicas. Cuando la decisión respecto de la infraestructura es tomada por la autoridad jurisdiccional, empiezan a tallar en esas decisiones los intereses de ese sector en particular, en detrimento de los intereses y necesidades de otros usuarios de la arquitectura judicial. La cantidad de dependencias, su conformación y procedimientos están regidos por normas legales, sin la flexibilidad que a veces se requiere para adaptar procesos a infraestructuras existentes.
Tiene también su propio requerimiento en materia de seguridad. Las complejidades de los edificios para la justicia penal requieren de un estudio especial donde los aspectos vinculados a la seguridad toman preponderancia. La seguridad de la gran cantidad de documentación a resguardo es otro de los condicionantes a la hora de proveer infraestructura. El usuario es potencialmente cualquier ciudadano que requiere el servicio de justicia o que sea citado. En este caso, inclusive tiene la obligación de concurrir. Y al ser el Poder Judicial uno de los tres poderes del Estado democrático, su arquitectura debiera ser emblemática y debieran considerarse con atención los aspectos simbólicos que se ponen en juego. Uno de los aspectos importantes a tomar en cuenta cuando analizamos cómo se inserta nuestra actividad profesional en este contexto de arquitectos del Estado o arquitectos del Poder Judicial en particular, es la del comitente. La arquitectura judicial tiene en común con el resto de la arquitectura estatal al comitente. El comitente es el Estado, nacional, provincial o departamental. Es el Estado quien en representación de los ciudadanos encomienda la construcción de los espacios necesarios para que se desarrollen las actividades propias de la administración de lo público. Dentro de la organización administrativa, este comitente está representado por una autoridad administrativa que posee la autorización necesaria para encomendar la obra. Esta autoridad la tiene delegada por parte de una autoridad superior, la que en última instancia ejerce el poder por delegación popular. Entender cómo se conforma la burocracia estatal y cómo se organiza la administración de justicia nos ayuda a pensar el concepto de comitente en un sentido más amplio. El comitente de un edificio judicial es el Estado, que representando a la ciudadanía propicia la construcción de edificios donde se desarrollarán las actividades públicas colectivas con un alto contenido simbólico, pero con innegables consecuencias prácticas para los actores directamente involucrados y para la comunidad en general. Este concepto amplio de la idea de comitente debe estar presente en toda la producción de la infraestructura pública, desde la elaboración de programas de necesidades hasta la obra en la que se concretan los espacios donde esta actividad colectiva se desarrollará. En definitiva, conocer la organización de las estructuras jurisdiccionales y administrativas de los poderes judiciales, su origen, su representación y legitimación, nos permite saber para quién trabaja el arquitecto judicial, para quién trabajamos nosotros. Y saber para quién trabajamos nos permite reflexionar sobre qué edificios debemos proyectar y qué consecuencias tiene nuestro trabajo en el resto de la sociedad. Raúl Zaffaroni, en su obra La cuestión criminal, aplica el concepto enunciado por Robert King Merton, diferenciando los discursos públicos y los fines latentes de las distintas instituciones. Este sociólogo norteamericano es el padre de la teoría de las funciones manifiestas y latentes. Merton toma como objeto de estudio las relaciones de interdependencia sociocultural, las estructuras y los procesos y las conductas sociales. Y define dos tipos de funciones para estas estructuras sociales. Por un lado, las funciones manifiestas y por otro lado, las funciones latentes. Las funciones manifiestas son las consecuencias objetivas queridas y observadas por los miembros de una sociedad. Y como toda función, contribuyen en la integración de las mismas y presentan consecuencias objetivas para la sociedad, reconocibles y deseadas. Las funciones latentes son también aquellas consecuencias objetivas que contribuyen a la adaptación social, pero que no son observadas ni queridas por los miembros de una sociedad. Contribuyen a la adaptación social o a otros objetivos, pero simultáneamente no son deseadas ni reconocidas por la sociedad o el grupo. Por ejemplo, Zaffaroni enuncia que el discurso público de la policía es un discurso moral. Sin embargo, su fin latente o su discurso hacia adentro es de obtener mayor autonomía. La justicia tendría un discurso de búsqueda del valor supremo, de justicia, o de dar a cada uno lo que le corresponde, pero su discurso interior o su fin interior es conseguir mayor estabilidad o mejor infraestructura. El servicio penitenciario tendría como discurso público la resocialización de las personas detenidas y hacia adentro su discurso sería el de seguridad preventiva de fugas y motines. Los gobiernos o los políticos también tienen un discurso público referido al bien común, pero la mayoría de sus acciones están dirigidas con fines electorales. Los que trabajamos en ámbitos estatales percibimos en mayor o menor medida estas contradicciones. Somos arquitectos que hacemos arquitectura pública.
en el ámbito de uno de los poderes del Estado. Sin embargo, nuestro trabajo debiera ser ajeno a los vaivenes políticos y a las presiones y necesidades electorales, pero sí siempre atentos a los cambios que se imponen institucionalmente. Nuestro trabajo debiera tomar en cuenta los intereses de todos los actores involucrados en el proceso que se lleva a cabo dentro de los edificios judiciales, los intereses, los derechos y la integridad de todas las personas que participan en los procesos judiciales. Los programas y soluciones propuestos no debieran responder solo a los intereses de los jueces o funcionarios judiciales. En definitiva, trabajamos para que la comunidad en la que participamos tenga la infraestructura acorde a las necesidades del sistema judicial que sus leyes adoptan. ¿Qué desafíos enfrentamos? Bueno, quienes trabajamos en arquitectura pública en general en América Latina, solemos lidiar con básicamente la falta de presupuesto para la concreción de soluciones técnicas ya estudiadas, cambios de criterio y de prioridades en las políticas públicas, a veces incluso sin cambio de autoridades, cambios en la legislación que impactan significativamente en la infraestructura sin que parezca que el legislador haya tomado en cuenta esa variable fundamental. Se cambian procedimientos y se crean dependencias sin que las leyes prevean el impacto presupuestario que ello conlleva. Las tramitaciones son muy extensas para concretar los proyectos, son propias de la burocracia estatal, pero el éxito de los proyectos depende más de la instancia administrativa, contable y legal que de las resoluciones técnicas que podamos adoptar. Estas tramitaciones se extienden en el tiempo, corriéndose el riesgo de que nuestros proyectos queden desactualizados a la hora de su concreción, sobre todo por esos cambios normativos a los que hacíamos mención. A veces inciden en la tramitación y concreción de las obras intereses ajenos al verdadero fin de la encomienda, intereses políticos, económicos o de otra talla. Y por último, en esta enumeración, nuestro propio ego a veces nos juega en contra y no nos permite tener una visión más amplia como para concebir una arquitectura menos personal y más ligada a los intereses y vivencias de la comunidad. Todos estos desafíos se suman a los que ya tiene nuestra profesión a la hora de establecer programas de necesidades, diseñar y ejecutar las obras para concretar edificios de la complejidad que la función judicial requiere. Sin embargo, hacer arquitectura judicial nos da la oportunidad de concebir y concretar edificios con gran contenido simbólico, de impacto en la trama de la ciudad y con la única premisa de hacer el mejor edificio posible. Por último, y en cuanto a estas consideraciones éticas que estábamos realizando, rescaté lo reglamentado por el artículo 212 del Código de Ética Profesional del Colegio de Arquitectos de la provincia de Córdoba, cuando dice que son deberes del arquitecto encuadrar en todo momento su actividad profesional en el principio de que debe prestar un servicio a la sociedad, promoviendo su bienestar y progreso, protegiendo su patrimonio histórico, cultural y ecológico, y contribuyendo a la investigación y desarrollo de toda idea o iniciativa orientada a la búsqueda de nuevas realizaciones para afirmar y garantizar el derecho indiscutible de todo ser humano a alcanzar niveles dignos en todo lo que hace al hábitat. Bueno, ahora sí, por último, quiero mostrar este corto documental elaborado por el colectivo Emergentes en 2016. Más allá del mensaje estético y simbólico que de él se desprende, me gustó para reflexionar acerca del uso y apropiación del espacio público y de los edificios públicos, particularmente de los edificios judiciales. Muchísimas gracias. Queríamos saber qué es lo que están haciendo, pero nadie te habla. Ese tipo, se ve que el tipo así, como que está callado, parado. No, el tema es que pintaron el piso y nada más, y están llamando, es el Palacio de Justicia, es un monumento nacional, o sea, no es una cancha de fútbol, una cancha de fútbol, es una, aparte
eso es un patrimonio nacional, no es una... Amigo testigo. Corta la Por favor, saca la cámara. Esto soy prensa. Thank you.